Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Soy yo, su presentadora favorita, lista y recargada para traerles el drama, el salseo y las noticias que realmente importan. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén fenomenal, de maravilla, espectacular, porque hoy les traigo una bomba, pero bomba con mayúsculas y luces de neón, fuegos artificiales y hasta un elefante rosa bailando ballet. Prepárense porque sus chips, sus teorías y sus corazones van a latir a 1000 por hora, o incluso a 2000 si son tan fans como yo. Hoy vamos a hablar de dos personitas que han estado en el ojo del huracán mediático desde que sus caminos se cruzaron, dos almas destinadas a ser el centro de la atención, dos constelaciones brillando con fuerza en el firmamento del espectáculo turco. Dos actores que nos enamoraron con su química en pantalla, que nos hicieron suspirar con sus miradas cómplices, esas miradas que valían más que 1000 palabras, ¿se acuerdan? Y que cuando decidieron seguir caminos separados, nos dejaron a todos con el corazón roto, el alma en pedazos y la fe en el amor hecha trizas. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para el salseo. Preparen los pañuelos, las palomitas, los memes y las teorías conspirativas. Porque como dice el título del vídeo, los han pillado. Los han pillado juntos. Y no solo juntos como simples conocidos compartiendo un café descafeinado. No, no, no. Esto es mucho más jugoso, más emocionante, más, agárrense fuerte, de la mano en la playa. Sí, lo que están escuchando. Parece que el destino tenía otros planes para estos dos tortolitos, que Cupido se ha puesto las pilas y ha decidido volver a flecharlos, y que las olas del mar han sido testigos de un reencuentro que, si se confirma, va a romper el internet, va a colapsar las redes sociales, va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo y probablemente, va a provocar una escasez mundial de pañuelos de papel. Así que pónganse cómodos, relájense, cierren la puerta para que nadie los interrumpa, saquen las palomitas extra mantequilla, por favor, preparen su bebida favorita, yo tengo aquí un té helado bien cargado, y abróchense los cinturones porque vamos a desmenuzar todos los detalles de este bombazo. Vamos a analizar las fotos con lupa, a examinar los rumores con el microscopio, a investigar las teorías con el rigor de Sherlock Holmes y a destripar todo lo que rodea este posible, y ojalá que confirmado, regreso de Hande y Kerem. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si son recién llegados a esta comunidad de amantes del chisme turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos las últimas noticias, los mejores chismes y siempre contrastados, las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo turco y sobre todo, mucho, mucho amor por el drama. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ya. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la noticia. La noticia, como les decía, ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Ha sido como una explosión nuclear en el mundo del espectáculo turco, como un tsunami de emociones arrasando con todo a su paso. Desde hace algunos días, se venía rumoreando un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Algunos fans más optimistas, aquellos que nunca perdieron la esperanza, que seguían rezando al dios del amor, aseguraban haberlos visto en los mismos lugares con poca diferencia de tiempo. Que si un restaurante de sushi, que si una galería de arte, que si un Starbucks, la imaginación de los fans es inagotable. Otros, más escépticos, más realistas, lo atribuían a simples coincidencias o a montajes de los medios, a estrategias de marketing para mantenerlos en el candelero. Pero la verdad es que hasta ahora, no había nada concreto, nada que confirmara esos rumores. Todo eran castillos en el aire, sueños imposibles, fantasías de fans enamorados. Hasta ahora. Porque hace apenas unas horas, una revista turca de espectáculos, una revista de esas que tienen contactos hasta en la sopa y que se saben todos los secretos de la farándula, publicó unas fotos que han dejado a todos boquiabiertos. Unas fotos que han provocado infartos, desmayos y ataques de histeria colectiva en todo el mundo. Unas fotos que muestran a Hande y Kerem caminando juntos por una playa paradisíaca, con el sol cayendo sobre sus rostros y, lo más importante, tomados de la mano. La imagen, aunque no es de la mejor calidad, probablemente tomada con un teleobjetivo desde cierta distancia gracias paparazzi, es lo suficientemente clara como para identificar a los protagonistas. No hay duda, son ellos. Hande y Kerem de la mano, caminando por la playa como si fueran dos adolescentes enamorados en su primera cita. Inmediatamente las redes sociales explotaron. El hashtag #Anker, el nombre del chip de Hande y Kerem, el grito de guerra de sus fans, el símbolo de su amor eterno, se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Twitter se incendió, Instagram colapsó, Facebook se llenó de corazones y emojis llorando de alegría. Los fans de todo el mundo inundaron las redes sociales con mensajes de alegría, de emoción y de esperanza. Algunos incluso se atrevieron a celebrar el regreso de la pareja como si fuera una victoria personal,
como si hubieran ganado la lotería, como si hubieran encontrado la cura para todos los males del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de estas fotos? ¿Son realmente Andy y Kerem? ¿Es un montaje elaborado por algún genio del Photoshop? ¿Una estrategia publicitaria urdida por sus representantes para relanzar sus carreras? ¿O es que el amor ha vuelto a triunfar, que el destino ha vuelto a unirlos y que el universo está conspirando para que sean felices para siempre? Vamos a analizarlo todo con la calma y el rigor que se merece esta noticia. Primero, la autenticidad de las fotos. Aunque algunos escépticos, siempre presentes para aguar la fiesta, han puesto en duda la veracidad de las imágenes, la mayoría de los expertos en chismes, claro está, coinciden en que son reales. La revista que las publicó es conocida por su seriedad, por su profesionalidad y por su acceso a fuentes fiables y a veces, no tan fiables. Además, los rasgos físicos de las personas que aparecen en las fotos coinciden a la perfección con los de Andy y Kerem. El pelo, la altura, la forma del cuerpo, todo encaja. Incluso se puede reconocer el estilo de vestir de ambos, su forma de caminar, su lenguaje corporal. Segundo, el contexto de las fotos. ¿Dónde fueron tomadas? ¿Cuándo? ¿Quién estaba allí? Según la revista, las fotos fueron tomadas en una playa privada en las Islas Maldivas. Al parecer, Andy y Kerem habrían decidido pasar unos días de relax y desconexión en este paraíso tropical, lejos del bullicio de la ciudad, del acoso de los paparazzi y de la presión mediática. Un lugar idílico para reencontrarse, para reconectar y para dar rienda suelta a sus sentimientos. La fecha de las fotos no se ha especificado, pero se estima que fueron tomadas hace unos días, probablemente a principios de esta semana. Justo a tiempo para darnos el notición antes del fin de semana. Gracias, universo. Tercero, la actitud de los protagonistas. En las fotos, Andy y Kerem se ven relajados, sonrientes y cómplices. Caminan juntos, conversan animadamente y, lo más importante, se toman de la mano. Este gesto, aparentemente sencillo, esconde una carga emocional muy grande. Tomarse de la mano es un símbolo de cercanía, de afecto y de conexión. Es una forma de demostrar al otro que estás ahí, que lo apoyas y que quieres estar cerca de él. Es una declaración de intenciones, un mensaje subliminal que dice, aún siento algo por ti. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Andy y Kerem han vuelto a estar juntos, que han retomado su relación donde la dejaron? ¿Significa que han superado sus diferencias, que han perdonado sus errores y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Solo ellos lo saben. Y probablemente ni siquiera ellos mismos estén seguros de lo que está pasando. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas. Podemos analizar su historial, sus declaraciones públicas, sus interacciones en las redes sociales si es que las hay, y sus movimientos sospechosos para tratar de entender qué está pasando entre ellos. Recordemos que Andy y Kerem se conocieron en el set de la serie Senkal Kapm, Love is in the Air. Desde el principio, la química entre ellos fue evidente. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente y su historia de amor traspasó la pantalla. Los fans se volvieron locos con ellos y empezaron a shippearlos desde el primer momento. Crearon cuentas de fans, hicieron vídeos recopilatorios, escribieron fanfics, la histeria colectiva fue total. Al principio, Andy y Kerem negaron cualquier relación sentimental. Decían que eran solo amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban trabajando juntos. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus gestos, sus miradas y sus comentarios se volvieron cada vez más sospechosos. Se reían juntos, se tocaban accidentalmente, se dedicaban miradas furtivas, era obvio que había algo más que amistad. Finalmente, después de muchos rumores y especulaciones, Andy y Kerem confirmaron su relación. Lo hicieron de una forma muy romántica, compartiendo fotos de sus vacaciones juntos en las Maldivas. Sí, las mismas Maldivas donde, al parecer, han sido vistos nuevamente. ¿Será este lugar su talismán, su santuario del amor? Durante su relación, Andy y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartían fotos y vídeos juntos en las redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el sueño de todo fan, el ejemplo a seguir. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, se anunció su ruptura. La noticia sorprendió a todos y dejó a los fans devastados. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué se habían separado? ¿Qué había salido mal? ¿Acaso el amor verdadero no existe? Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática y otros, simplemente, a que el amor se había acabado.
Lo cierto es que Ande y Kerem decidieron seguir caminos separados y dejaron atrás su historia de amor. Un final triste para una historia que había ilusionado a millones de personas en todo el mundo. Desde entonces, ambos han continuado con sus carreras profesionales y han tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Ande ha protagonizado varias series de éxito y ha sido imagen de importantes marcas. Kerem ha seguido trabajando en Turquía y ha comenzado a expandir su carrera a nivel internacional. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y han seguido cosechando éxitos en sus respectivos campos. Durante este tiempo, tanto Ande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Ande tuvo una relación con el actor Kaan YLDRM, mientras que a Kerem se le relacionó con varias actrices y modelos. Sin embargo, ninguna de estas relaciones llegó a consolidarse. Parecía que el amor no volvía a sonreírles, que estaban destinados a vivir solos y tristes para siempre. Y ahora, de repente, aparecen estas fotos. Ande y Kerem juntos de la mano en la playa. ¿Qué significa todo esto? ¿Es una señal del destino? ¿Una premonición de un futuro juntos? ¿O simplemente un espejismo producto de nuestra imaginación? Como les decía, no lo sabemos con certeza. Pero podemos hacer algunas hipótesis, podemos elucubrar, podemos soñar despiertos. Una hipótesis es que Ande y Kerem siempre han mantenido una buena relación de amistad, y que, después de un tiempo separados, han decidido retomar el contacto y pasar unos días juntos como amigos. Esta hipótesis, aunque posible, parece poco probable. Tomarse de la mano no es algo que suelas hacer con un amigo, a menos que haya algo más. A menos que la amistad haya evolucionado hacia algo más profundo, hacia un sentimiento más intenso. Otra hipótesis es que Ande y Kerem se han dado cuenta de que se equivocaron al separarse y que han decidido darse una segunda oportunidad. Esta hipótesis es la que más ilusión genera entre los fans y la que, sinceramente, más me gustaría que fuera cierta. Sería un final feliz de cuento de hadas. Un triunfo del amor sobre la adversidad. Una tercera hipótesis es que todo esto es una estrategia publicitaria para promocionar algún proyecto en el que están trabajando juntos. Esta hipótesis, aunque cínica, tampoco se puede descartar. En el mundo del espectáculo, todo vale para generar expectación y conseguir titulares. No sería la primera vez que una pareja de actores simula una reconciliación para promocionar una serie o una película. Pero sinceramente creo que la hipótesis más probable es la segunda. Creo que Ande y Kerem se han dado cuenta de que se echan de menos, de que se quieren y de que no pueden vivir el uno sin el otro. Creo que el amor ha vuelto a triunfar, que la llama se ha reavivado y que están dispuestos a luchar por su felicidad. Por supuesto, esto es solo mi opinión. Solo el tiempo dirá si estoy en lo cierto o no. Pero por el momento me permito soñar. Me permito creer en el amor verdadero. Me permito creer en el regreso de Ande y Kerem. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto a estar juntos? ¿Les gustaría que así fuera? ¿O creen que todo esto es un montaje? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Quiero leer sus teorías, sus sueños y sus esperanzas. Y mientras esperamos una confirmación oficial por parte de Ande o Kerem, sigamos disfrutando de estas fotos, sigamos alimentando nuestras esperanzas y sigamos shippeando a Almohadilla Anker. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino, el destino siempre se encarga de unir a las almas gemelas, y el universo siempre conspira para que seamos felices. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo cargado de emoción y especulaciones. Repasemos rápidamente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado las fotos que muestran a Ander Cel y Kerem Bürsin tomados de la mano en una playa paradisíaca de las Maldivas. Hemos explorado las posibles razones detrás de este reencuentro y hemos compartido nuestras esperanzas de que el amor haya vuelto a triunfar. En definitiva, hemos vivido un torbellino de emociones. Una montaña rusa de sentimientos. Un festival de chismes y especulaciones. Quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este viaje lleno de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Son la mejor comunidad de fans del mundo. Y hablando de comentarios, no se olviden de dejar el suyo aquí abajo. ¿Qué les pareció este bombazo? ¿Creen que Almohadilla Anker está de vuelta? ¿Cuál es su teoría sobre este reencuentro? Quiero saberlo todo. Compartan sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Además, me encantaría que me contaran si tienen alguna otra noticia o chisme que les gustaría que cubriéramos en el canal. Siempre estoy buscando nuevas ideas y sugerencias para traerles el mejor contenido. Quiero saber qué les interesa, qué les preocupa y qué les hace soñar.
Y ahora sí, para finalizar, los invito a que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó la noticia y si quieren que siga trayéndoles este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Sus likes son mi vitamina, mi combustible y mi motivación. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Andy y Kerem. Hagamos que este bombazo llegue a todos los rincones del mundo. Que nadie se quede sin enterarse de esta noticia. Y por último, pero no menos importante, si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Entrevistas exclusivas, chismes jugosos, noticias impactantes y mucho, mucho más. No se lo pierdan. Suscríbanse ya. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y que el amor esté siempre de su lado.